soy Elizabeth Ríos, corredora de montaña. Hoy quería mandar saludos cordiales a Recreo Deportivo. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más del Recreo Deportivo, llevando el sano mensaje del deporte. Hoy, la verdad es que tenemos un programa con un invitado muy especial, quien está pagando una luz para quedar mejor y volvió a desaparecer, pero aprovecho para seguir presentándolo. La expectativa, filósofo. Sí, Qué es pena que que eso es como estamos cuando uno se retira del escenario y vuelve y los aplausos y toca aplaudirle a ver si. Muy bien, listo. Entonces, como les decía, un invitado muy, muy especial, ya que en mi opinión ha marcado y ha dejado unas huellas imborrables en un deporte tan complicado como es escalador de montaña. Y debo decir que cuando uno oye ese nombre, yo lo conocí ese nombre a través de el Python, que fue un amigo grandísimo, y resulta que me dijo que hay muchas maneras de presentar a Fernando, una de las cuales es que puede ser o el Messi de la escalada, o el Ronaldo de la escalada, o el Pogacar de la escalada. Escojan el que más se ajuste a él. Entonces, sin más preámbulos, porque el tema es demasiado rico y extenso y pues hay que aprovechar al máximo estos tiempos. Así que antes que nada, Fernando González Rubio, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación del Recreo Deportivo. ¿Cómo estás? Hombre, muy bien, muchas gracias, de verdad, agradecido con la invitación. También permitirme, pues, eh, contar lo que hemos hecho como embajador un poco de este deporte y como colombiano, que bueno, así como me presentan, me da mucho orgullo, pero bueno, en Colombia hemos podido sobresalir y es lo que hemos buscado hacer también, ¿no? Claro que sí. Eh, Antes que nada, para comenzar, Fernando, sácanos de una duda. Tú eres de Santa Marta, de Barranquilla. Dicen que uno es de donde, no donde nace, sino donde se hace, o sea, puede ser de Suezca, pero vivías en Bogotá cuando descubres la escalada. Cuéntanos de dónde eres. Lo decimos porque Bueno, en Google aparece, dice que es Samario y en otros que es barranquillero. Entonces hay que clarificarle a Google de dónde es Fernando González. sí, sí, eso es una cosa que no hemos podido ni siquiera arreglar nosotros en el Google. Realmente yo nazco en Barranquilla, en la clínica La Asunción. Sin Ok, embargo, como mi papá es samario, yo viví un tiempo en Santa Marta. Digamos que mis primeros años de crianza fueron un poco en Santa Marta. ok. Ya. Y ya después retomamos Barranquilla, esa separación pues de familiar que la esposa le dice al marido o nos vamos lejos de la suegra o me separo. Entonces terminamos en Barranquilla, pero sí, soy barranquillero de familia samaria y por el lado de mi mamá soy de familia cartagenera, Vale. Ok, mejor dicho, toda la mezcla de la costa Caribe. Caribe, correcto. Fernando, cuéntanos otra cosita. A ti te conocen también como el más grande escalador de la historia en Colombia. Yo quisiera saber, eh, en ese orden de cosas, ¿qué tiene, en tu opinión, que eres la fuente? ¿Qué tiene Fernando González Rubio que de pronto le hayan dado ese remoquete? ¿Por qué el mejor o el más grande escalador? O de pronto, porque hay muchos escaladores con muchísimos logros, pero cuéntanos tú cómo te introspectas, cómo te ves tú. Bueno, realmente eso me lo han puesto los mismos amigos que han visto como la hoja de vida que he logrado. Yo no puedo desconocer el aprendizaje que tuve de las antiguas generaciones, tanto los de la década de los 70 como de la gente con la que escalé a nivel internacional y sobre todo de amigos cercanos que, digamos, de entre esos maestros para mí, pues también está el Python, está Cristóbal Fonrosky. Eh, digamos, ellos empezaron antes que yo y yo pude absorber eso. Y esos escaladores de los 70 abrieron muchas rutas, hicieron muchas aventuras que yo las absorbí rápidamente y después, digamos, las superé y pues he continuado en una vida de escalada, pues de hecho sigo activo, pero más que todo es como por
por las montañas que he enfrentado, por las escaladas en roca que he hecho y por mi constancia, ¿no? Ya yo voy casi para 40 años de escalada. Dios mío. Y todo lo aprendiste inicialmente en Suezca, me imagino yo, que estaba muy de moda en esos años 80, sobre todo en Colombia, ¿no? Sí, yo empecé en el año 86, ya Python escalaba y ya varios de los 70 escalaban. Eh, pero realmente me formo en Suezca con la filosofía de venir a entrenar a las rocas de Suezca para ir a las grandes montañas. Claro. Yo no llegué al deporte como vamos a escalar en roca o quiero ser escalador de roca o quiero ser escalador deportivo de muro, no, no. A mí me enseñaron esa generación que uno venía a Suezca a entrenar para ir a las montañas. Claro que sí. Y me imagino yo que todas esas enseñanzas algún día tú dijiste, bueno, ya estoy preparado después de muchos años al Himalaya, ¿no? A los Himalayas. En tu caso particular, tienes, para mí, lo más impresionante es que tienes, creo que 7 picos de más de 8.000 metros de altura y de los cuales creo que 6 sin oxígeno. Yo quiero que arranquemos con ese concepto, Fernando. ¿Qué significa escalar sin oxígeno? Y cómo lo podrías como comparar con algo que entendamos, porque en mi mente yo creo que a los 5.000 me estoy desmayando, pero quisiera saber qué significa estar en 8.000 sin oxígeno. Bueno, realmente, como digamos, ya lo han catalogado digamos, el gremio de alpinismo mundial, el oxígeno es un doping. Ok, no Cada vez sabía. que tú te conectas al oxígeno, pues la montaña baja de altitud, Ok, simplemente porque pues el consumo de oxígeno es mayor. Y cuando no estás usando oxígeno, digamos que tu cuerpo está como en un 30-40% de oxígeno, que es correcto. algo que en teoría médicamente pues no puede ser. Normalmente tenemos saturaciones de 96, 94, ¿no? Ya cuando bajas de 90 ya se preocupan. Y nosotros a esas alturas podríamos estar saturando más o menos entre 30, 40, Uy, que es algo muy bajo. muy bajo, claro. Eh, y bueno, ¿qué se siente? Pues falta mucho aire, vas muy lento, piensas lento. Sin embargo, nada, yo pienso que mucha voluntad es la que mueve el motor de andar, porque físicamente vamos muy bien, pero como no hay oxígeno, tampoco es que nos sintamos muy bien. Entonces ahí hay una mezcla entre pasión, voluntad, ganas, que es lo que lo mueve a uno para subir las montañas, ¿sí? Fernando, una comparación a lo que estás contando de subir con aire o subir con oxígeno, subir sin oxígeno, eso equivaldría como a subir el alto de patios, por decir algo, oye, en una bicicleta de ruta versus en una bicicleta eléctrica de ruta, algo por el estilo. Pues sí, claro, sí, y bien eléctrica. Y bien eléctrica, doble turbo. Bien Pero, eléctrica, sí, pero ¿cuántos sí, días sí. estás con esa deficiencia, de, digámoslo, de oxígeno? ¿Cuántos días máximo has llegado a estar con esa deficiencia de oxígeno? No, 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 fíjate que realmente esas deficiencias de oxígeno se dan solo en el intento final de cumbre. Ya, Ok, Ahora, para hacerte breve resumen de eso, uno normalmente llega al campamento base que ya es alto sí. y siente la carencia de oxígeno, pero el cuerpo empieza a adaptarse. En 2 noches ya tú digamos que te vas adaptando. Es más o menos como el que viene de Barranquilla, llega a Bogotá y dura 2 días así como medio maluquito mientras se le ujú, quita el soroche. Algo así le pasa a uno, pero ya es como a 5.000 o a 6.000, dependiendo del campo base. Sí. Y el cuerpo se va adaptando rápidamente. Y a medida que montamos campamentos, que es subir y volver a descender, volver a subir al 2 y volver a descender en lo posible, pasar alguna noche allá, genera que tu cuerpo mande, mejor dicho, fabrique más glóbulos rojos. Y eso hace un mayor transporte de oxígeno. Entonces, cuando tú vuelves a subir esas alturas, ese consumo de oxígeno, tu cuerpo lo está transportando de mejor manera. Por lo tanto, ya no estás tan carente de oxígeno porque tienes más glóbulos rojos que blancos. Ya, wow. claro que sí. Por ejemplo, Fernando, una de las primeras cumbres de 8.000 que tú intentaste fue la de las Manaslu. Lamentablemente, pues el ingeniero Lenin Granados muere.
Sí. Pero yo quisiera preguntarte, obviamente, que nos cuentes un poquito. Yo sé que fue una avalancha y tú mismo estuviste prácticamente a punto de ser arrastrado. Cuéntanos qué significa eso, porque hemos visto videos y toda esa cosa de avalanchas en cualquier parte y yo quedo pensando que puede ser una de las cosas más tenebrosas que le puede pasar a uno en esas alturas, además. Cuéntanos, ¿qué viviste en ese momento en que sientes, no sé, el tironazo o algo y te sientes que la nieve cede bajo tus pies? Bueno, para empezar, quiero decir que ahorita es mucho más fácil, después de tantos años, poder hablar de esto, Sí, me porque imagino, correcto. realmente tampoco me gusta el amarillismo ni tampoco me gusta De el acuerdo. sensacionalismo, pero personalmente fue un impacto muy grande a nivel de frustración, de culpabilidad, de miedo, de muchos sentimientos muy tenaces que se vivieron en ese momento. Hoy, como te digo, es muy fácil hablarlo Sí, y básicamente lo que te puedo contar de ese momento es que como son los Himalayas, eh, no habíamos entrenado mucho en Himalayas y como lo son de peligrosos y de técnicos, caímos en algunos errores. Entonces, atacamos la cima, pero resulta que cuando nosotros llegamos a nuestro último campamento para hacer el intento a la cumbre, el tiempo cambia radicalmente y se genera una gran tormenta. Ahora, esa tormenta te estoy hablando que no es la tormenta que medio aquí cubre el Cocuy, que 30 sí, centímetros de nieve, no, no, no. Era metro y medio de nieve que caía. De hecho, increíble. nos tocaba salir de la carpa, desenterrar la carpa y volver a meternos a la carpa para no quedar completamente Ujú. tapados por la nevada. Entonces, la mañana siguiente, que pues no salimos hacia la cumbre porque era imposible, no había digamos, sentido de estar ahí sino bajar. No podemos intentar, no podemos esperar 2 días, no podemos nada porque estamos a 7.300 y era o hacia la cumbre o hacia abajo, porque tampoco te puedes quedar viviendo a 7.300, te vas muriendo todo el tiempo. Entonces, era claro, había que bajar, pero nuestra inexperiencia y nuestra, digamos, ímpetu, fortaleza y todo que teníamos en ese momento nos llevó a tomar la decisión de bajar ya, bajémonos ya. Y nosotros veíamos que mucha gente con mayor experiencia no se movía. Y nosotros decíamos, pero bueno, ¿qué están esperando? No entendíamos, pero sí sabíamos que el camino era bajar. Entonces empezamos ese descenso con la nieve a la cintura y hasta más en algunos tramos, eh, pues saliendo de la montaña, que era lo que tocaba hacer. Y detrás de nosotros empezó a salir el resto de las personas. Claro, ¿quiénes eran los conejillos de India? Nosotros. Claro. ¿Por qué? Primero, por falta de conocimiento. Era mi primera expedición en Himalaya, no tenía las dimensiones de tanta nieve, no tenía nada, digamos, de autonomía en las decisiones, pero como había que bajar, me sentía fuerte y pues empecé a bajar con Lenin. Y Lenin y yo, digamos que fuimos conejillos de India durante un tiempo bajando y abriendo el camino, porque allí también nos pudo haber tapado un movimiento de nieve. Pero había un punto en el Manaslu que se llama, conocido como la cascada, que es donde ocurrió el accidente, que es más o menos a 6.800 metros, Ok. 6.500, 6.600. Bueno, y yo venía abriendo el camino con Lenin. Detrás nuestro venía una mexicana, un coreano y el resto del equipo colombiano y el resto del equipo que estaban. Pero en ese punto donde yo ya sabía que era un sitio difícil y peligroso, porque ya sabíamos por los estudios que habíamos hecho de la montaña que era peligroso, yo bajando empecé a ser un poco más cauto y digamos que tengo que hablar de que también empecé a sentir que tenía una comunicación directa con la montaña, con el riesgo, con lo que Ujú. estábamos viviendo, que lo había sentido en otras montañas, lo que llaman ese pálpito de las mamás o lo que llaman ese sexto sentido o lo que llaman no dejar de escuchar lo que te dice la mente, ¿sí o no? O el instinto. No sé cómo llamarle a ese sentimiento, pero eso no me olvido de eso. Y si hay algo por lo que yo me rijo en cada una de mis decisiones en la montaña es por ese sentimiento. De acuerdo. Y resulta que Lenin ya un poco muy fuerte, ya un poco cansado como de que yo estuviera adelante, me dice, déjeme trabajar a mí.
Y yo le digo, no, pero todo bien, vamos bajando, no pasa nada. No, déjame bajar, déjame, yo abro. Pero hubo un momento que yo vi como la pendiente muy propensa a avalanchas, empezábamos el sitio de riesgo, y yo le dije, no, venga, Lenin, paremos. Yo sentí ese pálpito que te digo, paremos, vamos a buscar las cuerdas, espérate un momento. Pero él iba afanado, él tenía mucha fortaleza, él era echado para adelante. Y me dijo, no, no, venga, yo paso, y empezó a buscar y encuentra la cuerda. Una cuerda fija antigua, pues, que habíamos colocado antes. Y aquí está la cuerda. Y yo le digo, no, no, pero espérate, vamos a... Yo necesitaba pensar, yo necesitaba como quedarme quieto, pero Lenin avanzó. Y Lenin me llevaba tal vez un metro, metro y medio, porque no es más. Yo estaba entre pensar y veo cómo se parte el piso. De parte es que veo la grieta que se desprende y, uy, mi pilas, empiezo a gritar y Lenin básicamente se cae sentado en la losa de nieve y lo veo perderse así en el horizonte. Pero en ese verlo, yo empiezo a darme cuenta que la parte de arriba de la avalancha que se desprende abajo también se viene encima. Ok, O sea, Lenin se va como en la placa de abajo, pero a mí me cae la placa de arriba de la grieta. de acuerdo. Entonces yo trato de reaccionar como a devolverme y me cae la nieve en la espalda y solo recuerdo haber como braceado, como cuando uno quiere coger una ola en el mar, como cuando uno quiere salir del mar, para que no me tapara. Pero hermano, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al universo, no sé, la avalancha para, porque ya yo iba hacia el punto de pendiente donde ya caían las avalanchas, ¿sí o no? Que era el mismo punto de pendiente por donde se había ido Lenin, solo que Lenin se había ido unos metros más hacia, pues más distante que yo. Correcto. Y gracias a Dios paró. Y yo en ese momento lo único que hice fue sacarme la nieve del estómago porque me estaba comprimiendo y no podía respirar. Entonces sacarme la nieve del estómago para poder pues ganar el aire. Y pues cuando traté de moverme estaba completamente atrapado las piernas, de la cintura hacia abajo estaba completamente atrapado. La cara me quedó por fuera, pude respirar, pero la última imagen que tengo es ver a Lenin irse sentado hacia el vacío y luego ya empiezo yo a sentir que me cae todo y como te digo, ahí paró la cosa y llega Gonzalo Espina, que en paz descanse, un gran amigo, que es el que me ayuda a salir. Okay. Y en esa grieta, que era también lo más raro, que se generó, cayó una mexicana que venía detrás de nosotros y no sabemos, yo no me acuerdo ni sé cómo ella termina delante de mí y en una grieta. Porque si ella no se cae en la grieta, también se va con la avalancha y con Lenin. Okay. Haz de cuenta como que se la llevó la tierra, la nieve, y la nieve se encontró un hueco y ella cayó en el hueco. De acuerdo, sí. La avalancha siguió bajando y ella se salvó. Entonces ahí me saca Gonzalo. Gonzalo inmediatamente me dice, vamos a buscar a Lenin. Me da dos herramientas para que me asegure y empiezo a asegurarlo para que él vaya a buscar en la pendiente. Al cabo de un rato, pues ya él analizó todo, se dio cuenta de la dimensión de la nieve que había caído y dijo, no, esto está imposible. Luego llegaron unos coreanos, empezaron a sondear, a buscar, hicieron como, uno hace como un plan de trabajo, como lo que llamamos un barrido, y empezaron a sondear, a buscar. No teníamos en esa época equipos de avalancha, ni mucho menos. Y nada, después de más o menos 2 horas, que ya sabíamos que, pues, que ya Lenny había muerto, porque no dura uno más de 40 minutos, por suerte, con suerte, pues ya se toma la decisión más por el lado de los otros equipos que estaban allí ayudándonos que de nosotros, porque nosotros no nos queríamos ir. Claro Pero que ya sí. dicen los tipos, bueno, nosotros vamos a seguir bajando. Y nosotros no, pero busquemos un poco más. Y ya pasaron 2 horas. Entonces emprendieron camino hacia abajo y a nosotros nos tocó bajar hacia el campamento 1. Al día siguiente volvimos como a intentar ir al sitio, pero como había tanta nieve, seguía desprendiendo nieve. Estábamos en un sitio de mucho riesgo. Y esa historia, pues como te digo, me marca a mí como alpinista, es mi primera expedición al Himalaya
y como te digo, detrás de eso hay una historia de mucho dolor y bueno, sobre todo de mucho aprendizaje también para mí, pero sí marca totalmente. Claro que sí. Bueno, iba a decir simplemente también en esos momentos difíciles el aprendizaje es enorme y supongo que te ayudó a crecer ese instinto que tú hablabas al principio. Saber decir no a veces en las montañas es importante, ¿no? Sí, Ese claro. ímpetu de la fortaleza y la juventud pues tienden a jugar en contra. Sí, no, realmente de ahí nace yo creo que mi prudencia y también, digamos, tengo muchos amigos y muchas personas que saben de montaña y de otros países, que hemos sido grandes compañeros de montaña, que muchas veces se refieren a mí y me dicen, no, mira, yo aprecio más de estas montañas que te has bajado por toma de decisiones acertadas que por las que tal vez hayas llegado a la cumbre, ¿no? Sí. Y realmente sí ha sido algo que me ha salvado en muchos aspectos. Fernando, yo te voy a hacer una pregunta sobre ese proceso tuyo en la escalada. Tú nos contaste ahorita de una manera muy linda que llegaste a Suezca, te criaste en Suezca, porque ya de Suezca sabías que ibas a llegar a las grandes montañas. Cuando uno está en Suezca como tú, ¿esas grandes montañas son los picos colombianos inicialmente o tú ya tenías la cabeza en yo estoy en el Everest? No, yo nunca realmente, yo todavía no tenía la madurez alpinística para proyectarme para ir al Everest. Ya, Yo realmente tomo la decisión de venirme a vivir a Suezca. Tal vez creo que fui el primero. ya. Detrás de mí se vino también el Python que sacó una Ya fuiste habitación. pionero ahí también, fuiste pionero también ahí. Sí, yo creo que he sido el pionero también en el turismo, en las actividades de aventura, Sí, porque de esa manera era que nos rebuscábamos algo de dinero para seguir escalando. sí. Porque pues cuando le dije a mi papá que me iba a venir a Suezca a vivir y que yo iba a ver que iba a estudiar, pues lo primero que me dijo, no, ¿y usted de qué va a vivir? ¿Cómo así que de la escalada? No tenía ni idea qué era eso. Pero no, tuve el apoyo y, y digamos, ya me vine aquí a vivir, entonces yo era como el personaje que siempre estaba para los vagos que se venían de las universidades y de Bogotá, ya tenían con quién escalar porque yo estaba aquí. Y así fui generando un grupo y fue creciendo la comunidad, tanto así que pues ahorita en Suezca vivimos muchísimos escaladores. Pero en esa época, como te digo, tomé la decisión porque quería escalar, porque quería enfrentarme a las montañas que fueron Ecuador. Bueno, primero Cocuy, que Uy, fue mi escuela, bueno, en Tolima, todo Parque de los Nevados y Cocuy, que fue la escuela que más me ha gustado siempre. Y de ahí pues brinqué a Ecuador, Perú. Eh, y ya de eso dije, no, ahora quiero irme a Norteamérica porque quiero escalar más en roca. Y me fui a vivir un año en carro a los Estados Unidos. Ah, qué bueno. Y, como una y especie de solo Airbnb, esos carrocasas que vas dando vueltas y duermes en carro. exactamente. Delicia. Y me Trabajamos, imagino, sí, trabajábamos poquito. claro, me imagino, Fernando, que allá utilizaste mucho las ventajas de estar en California, los tepuyes, no, perdón, los Yosemite, ¿no? Y que Sí, son unas paredes tremendas. sí, yo tuve la fortuna, bueno, mi llegada fue a Miami, Sí. como todo latino. Ahí cogí un bus hasta Texas, hasta Dallas, que allí teníamos un familiar. Ahí nos ayudaron a comprar el carro. Ujú. Y de ahí empezamos un recorrido por, bueno, gran parte de Norteamérica. Estuvimos Wyoming, Colorado, Utah, Nevada, California, Oregon. Toda la Y en cosa. todos esos sitios fue escalando. Como te digo, algunos amigos que teníamos ahí por contactos, los llamábamos para ver si nos daban algo de trabajo y de repente salían trabajos de 5, 15. El trabajo más largo que tuvimos fue de 2 semanas, pero Ujú. con lo que recibíamos en esas 2 semanas alcanzábamos a comprar más mercado, echarle más gasolina al carro y seguir andando. Claro. Ahora, no me metí al Valle de Yosemite totalmente porque era costosísimo, entonces yo dormía en los National Forests, que eran más económicos, pues más económicos no, eran gratis, y era el Golden Pass que me dejaba Ok. entrar a todos los parques gratuitos. Entonces yo como que dormía por fuera y me metía al parque muy temprano. Y cuando iba a escalar, pues ya me metía al parque, escalaba los días que me tocaba quedarme y ya me salía nuevamente del parque, ¿no? Claro.
Dime si me equivoco o no, Fernando, pero después de lo del Manaslu, escalaste el Choyu y el Everest, pero me parece que el K2, que fue el siguiente, es como uno de tus mayores orgullos. Realmente el Cado, bueno, no, realmente todas las montañas que he escalado para mí me enorgullecen. Sí. Hay unas con historias bonitas, hay otras con historias tristes y bueno, y vivencias espectaculares, tanto en la parte positiva como también en la parte negativa un poco. Pero digamos, el proceso de Everest, cuando yo llegué de Estados Unidos, año 97, ya los colombianos habían ido al Everest. Sí. Ya Python había estado en el Everest, pero yo llevaba un año y medio sin saber mucho de ellos, porque pues en esa época no había ni internet, no había, pues, mejor Celulares. dicho, celulares, solo eran diapositivas. Hasta el 2002 fue que yo llegué a tener una cámara de 2 megapíxeles, pero el resto habían sido diapositivas, bueno, comunicaciones muy... Entonces cuando yo llego a Colombia y me enteré de que habían ido al Everest, pues claro, me emocioné y todo, pero también estaba muy tranquilo porque pues yo no era como de esa élite, ¿no? Sí. Ujú. Y sorpresa me llevé cuando me invitaron como sangre nueva pues al equipo, porque básicamente por eso me invitaron, porque estaba muy fuerte, porque estaba escalando un grado de dificultad muy alto, porque tenía un cardiovascular muy alto, o sea, mejor dicho, porque estaba haciendo montañas a velocidades más rápidas y dijeron, este gato no sirve, y por eso fue que me invitaron. De hecho, invitaron a Lenin, Ok. a Aníbal Pineda, que es de Ibagué, y a mí. Aníbal Pineda se retira porque él quiere ir al Nanga Parbat con una gente de Medellín, de Antioquia, y quedamos Lenin y yo, y pertenecemos al equipo. Y ahí es donde nos invitan y vamos por primera vez al Manaslu. Ok. Luego va Choyu, luego va Everest. Y bueno, para mí Everest, así como por encima, Everest fue una experiencia muy linda porque era la más grande, fue una experiencia muy linda, sobre todo porque estaba con el Python, porque estaba con Gonzalo, con personas muy cercanas que eran, como decimos, parceros, pero realmente ahí se movieron unas energías muy, como decimos en Barranquilla, muy barras, muy mala nota, y que uno con la sencillez de querer subir montañas, de querer aportar, de sentirse parte de un equipo nacional y llevar la bandera, todo ese romanticismo y tal, después quedé como en una desilusión y bueno, fueron unas historias muy tristes, pero en el año 2002 Pero yo ya... discúlpame, ¿esa historia fue en el Everest? ¿Esas energías dices fue en esa escalada? ¿En Everest? Vale. Sí, Everest 2001 para mí, como te digo, me llenó de satisfacción como escalador, me divertí muchísimo con Python, con Gonzalo, pero el resto del equipo, no Difícil. sé, pareció una Complejo. cosa, sí, no sé, para hablar de eso tocaría Sí, tomarse sí, un sí. vino y soltar la lengua, O dos. Mejor dejarlo para otro lado. o dos, sí. Sí. Pero en el año 2002 logro que uno de los patrocinadores que habían estado apoyándonos en el Everest me diga, ¿usted quiere seguir en los Himalayas? Yo le dije, claro, pero ¿con qué plata? Y me dice, pues yo no tengo mucha, pero la apoyo. Y empiezo yo a moverme y a buscar el dinero y gracias a él, que su nombre es Alberto Carrizosa, es que yo continúo en los Himalayas y gracias a esa persona, Alberto Carrizosa, podría decirse que yo soy el escalador que soy y he logrado las cumbres que he logrado porque usted sabe que uno no escala solo, uno tiene que escalar con una persona que te ayude en las financiaciones, con una persona que te ayude en las logísticas, con una persona que te ayude en todo lo que equivale tener una expedición de esa magnitud para poder ir. Y si tú me dices a mí, no puedo dejar por fuera, digamos, la presencia de él porque, porque fue motivador, ayudó económicamente y esa motivación y esa ayuda, pues también me dijo, voy a intentar los 14 miles. Entonces, por eso intento los 14 miles. Ok. ¿Todavía te falta algún 8000 por escalar? ¿Que quieras escalar aún? No, pues yo, bueno, hablando de eso un poco, yo no descarto volver a los Himalayas porque me gustan las montañas. Eh, ahorita estoy muy
con el proyecto de escalar grandes paredes en Sudamérica y Norteamérica y en Europa, pues quiero escalar grandes paredes en roca. Escalar muchos metros en roca que me apasiona muchísimo. No descarto ir a los Himalayas, pero el día que vaya a los Himalayas tengo que ser con un equipo autónomo, tiene que ser con un equipo que nosotros mismos decidamos qué día entramos a la montaña y qué día salimos, porque mi última expedición a los Himalayas fue la desilusión más grande que tuve del alpinismo. La comercialización que se vive en los Himalayas en este momento es supremamente triste. No hay ética, hay mucho oxígeno, quieren como imponerte los Sherpas cuando nosotros nunca utilizamos, digamos, Sherpas, queremos hacer la montaña lo más puro posible y eso se presta para básicamente sentirte estafado. Porque cuando un Sherpa te dice very dangerous, y tú miras la montaña y dices, bueno, con la experiencia que yo tengo aquí, yo no veo ningún very dangerous, Okay, ya tú dices, me están cañando claro. y me están dejando tirado. Y así me pasó, me dejaron tirado en una montaña y yo con ganas de volver a intentarla porque no habíamos llegado a la cumbre, simplemente me dijeron, no, nosotros no. De la Íbamos comercialización. íbamos en el very dangerous. Sí. Y eso se vive, esa comercialización se vive tanto en el lado del Tíbet como en el lado del Nepal. No, miras, eso es un poco más en Nepal. Ya. Los chinos, como no necesitan mucho esa plata que les llega a los nepaleses Okay. por permisos, como que son más libres de, pero Ya. también ponen ciertas reglas. Igual te toca pagar y hacer las cosas, pero ellos no tienen tan bien montado ese negocio. Ya. Ahora, ¿qué te quiero decir yo? Los nepaleses son excelentes logísticos y tan excelentes que suben cientos de personas en una temporada al Everest, con el oxígeno, con la fuerza que tienen, con todo, pero su logística, su fortaleza ha generado que ellos puedan venderle a una persona estar en la cumbre del Everest. Los chinos no se dedican mucho a eso, son Ya. más deportivos. Y aunque tú puedes comprar los permisos y ir, tienes la posibilidad de llevar tus Sherpas o no llevar Okay. Sherpas, escalar solo, pero sí cumplir con los requisitos que te da la China. ¿Sí o O no? sea, Porque esa es la otra. Es muy romántico lo del Tíbet, pero esa vaina ya se acabó. Los chinos se comieron eso sí, y está devorado totalmente, ¿no? no, no, no. Y además tú vas con una camiseta Free Tíbet y te van diciendo, mira, hazme un favor, te devuelves, aquí no entras. Claro. Sí. No, pues nada, Nada. ¿entiendes? Es una vaina así radical. Sí. Oye, Fernando, entonces me impresiona mucho la historia del Nepal. Básicamente, hoy el Nepal tú compras un paquete, que el paquete es llegar hasta la cima. Y allá te ponen. Así Increíble. es, así es. Y esos paquetes pueden estar costando $150,000, $200,000, en fin, muy costoso. De hecho, este año subieron el permiso a $15,000 por persona. Y además de eso, tienes que demostrar una hoja de vida o si no, Okay. demostrar algunos ascensos a 6,000 o a 7,000 previos a que te vendan el Okay. permiso de Everest. Ya, Una increíble. nueva reglamentación que hay por la cantidad de muertos que existe. Sí. Pronto, por ahí vi que están anunciando una película muy de Hollywood donde van a hablar de la catástrofe del año 86, 96, perdón. Ahí nace realmente el alpinismo comercial, Ya. Okay. en el año 96. Y se fue fortaleciendo y fortaleciendo hasta, pues digamos, el momento de hoy, que pues casi 500 personas pueden llegar a la cumbre. Cuando Yeah. nosotros fuimos a la cumbre, creo que llegamos, fuimos el primer grupo que, o digamos, las primeras expediciones que más cumbres hubo en la temporada fueron las del año 2001. En esa época fuimos y creo que solamente fuimos 30 personas entre el lado sur y el lado norte. Ya. 30 personas en la temporada. O sea que había más o menos Imagínate. 150 personas del lado norte y había más o menos 100 o 200 personas del lado sur, ¿no? Y Impresionante. ese Ha fue el crecido. primer récord. Ha Yo crecido. recuerdo, Terrible. recuerdo que me dijeron pues allá los chinos que había sido el número 999 en ¿En la llegar cima a del la Everest. cima? Qué maravilla. Sí. Y Pues, Manolo Barrios, que yeah. fue mi compañero de cordada, fue el número 1001. Okay. Increíble. Esto, bueno,
Como te digo, eso nos lo dijeron allá la periodista de montaña de Nepal y todo. Miss Holly se llamaba la periodista de montaña. Y bueno, eso es como una anécdota. Ya el día 20, nosotros escalamos el día 24, el día 22. Y el día 24 llegaron otros dos que hacían miembros del equipo, que era Marcelo Arbeláez y Juan Pablo Ruiz. En el intento a cumbre donde yo fui, iba con Roberto. Pero Roberto cometió un error que fue no bajar. Él tuvo la permanencia más grande a la altitud. Él duró casi 40 y pico de días Uy, encima de los 6.000 metros, Sí, tremendo. lo cual generó que su cuerpo no recuperara. Y yo en cambio sí, antes de ir a la cumbre me bajé hasta los 4.900 y estuve una semana. Y ahí sí volví a subir al campamento base, me encontré con Roberto y nos fuimos hacia la cumbre. Pero en el campamento 2, Roberto me dijo, Fercho, yo no voy, yo me voy a encargar de registrar este ascenso y no los voy a poner a ustedes en problemas arriba. Y lógicamente yo sí me daba cuenta que yo venía más rápido porque yo había tenido una la inyección de recuperación. oxígeno. Claro, había tenido una inyección de oxígeno a 4.900, una alimentación mayor, mejor asimilada a esa altura que a 6.000 metros. Y claro, cuando yo volví a los 6.000 metros tenía la adaptación fisiológica en el sentido de la aclimatación. Estaba más fuerte, mejor alimentado, mejor hidratado. Claro, empecé a subir como una bala. Muy increíble. Claro que sí. Filósofo Baldor está mandando Sí, las de acuerdo. No, Baldor, al preguntas. tablero con Baldor, una pregunta muy sencilla que me manda. Yo creo que esta Me Fernando imagino se que la... Fernando era bueno con Baldor y el álgebra, ¿no? No creo. En todo caso, tiene que ver con un numerito mágico, muy sencillo. ¿Cuántos colombianos? Yo creo que Fernando se la debe saber. ¿Cuántos colombianos han coronado la cumbre del Everest? Bueno, digamos, te lo voy a dar como en el orden, eh, sin el burro por delante. Bueno, yo llegué de primero, Manolo llegó de segundo, Marcelo llegó de tercero, Juan Pablo llegó de cuarto. Luego hubo una expedición en donde llegaron tres mujeres, Mónica Bernal, Katy Guzmán y, eh, uy, se me va el nombre de ella. Una pistica, el nombre de la mamá de Ella es la de Virgen y la Manizales. Virgen. Ella María. es de Manizales. Sí, bueno, que fueron las tres mujeres que Sí, lograron llegar al Everest. Y en ese grupo también después llegó Luis Felipe Osa, que él es el primer colombiano en hacerla sin oxígeno, Luis Felipe sí, Osa. Y luego de eso viene, bueno, volvió a la cumbre Juan Pablo Ruiz, que fue con las mujeres, con las chicas, Sí. y luego llegó a la cumbre Nelson Cardona, que no había podido en el año 2001, y luego cuando perdió la pierna, volvió como discapacitado. Y si no me equivoco, llegó Rafael Ávila, sí, correcto, también a la Rafaela. cumbre Ujú. con Nelson Cardona. Y luego de eso, creo que ya el siguiente ascenso lo hizo hace poco un paisa Sí, que se llama Mateo. de acuerdo. No me acuerdo el Isaza, apellido de creo, Mateo. Mateo Isaza. Creo que Mateo Izaza, sí. Sí. No, pues, ¿qué más puedo decir yo? Sacaste, O sea, yo pensé que estaba a 8.000 metros y que iba a estar más lento con la memoria y qué rapidez. O sea, se nota no, que por Dios, abajo. sacaste un 10 No, no, no. aclamado. Hasta ahora no se ha manifestado tanto el Alzheimer. Por ahí se me No, han olvidado nombres de las rutas que he abierto de escalada, sí, pero no los nombres. todavía no se ha manifestado. Muy bueno. Tremenda Bueno, memoria, tremenda. tremenda memoria, sacas un 10 aclamado extensible a los dos contertulios. Y sí, debe ser un poquito complicado para ti decir que el primero fuiste tú, ¿no? No te- Bueno, hombre, ¿qué te digo? Eso es una vanidad que me dio la vida. Sí, claro. Eso es tal vez, ¿qué te puedo decir? Porque ahí tocaría hablar también un poco del ego. El ego es algo que en mi vida ha sido positivo porque me ha dado mucha motivación, Claro. pero no ha sido tan positivo cuando me he pasado, porque eso es como el filo de una navaja, el ego. Cuando te pasas al lado del filo,
que va más allá, la vida te pega duro. Y a Te mí me ha cortas pegado y te varias cortas, ¿no? cachetadas, claro. Y entonces, tampoco me gusta chicanear de una falsa humildad. No, no, no. Yo me siento orgulloso de lo que hice. Claro. Y me siento que sí, que agradezco ese reconocimiento y me siento bien conmigo mismo por haberlo hecho. Pero pues tampoco me la quiero dar ni más de nadie, ni tampoco quiero pues chicanear pues que soy el ultra, porque pues porque yo todas las mañanas voy al baño como todos, ¿sí? ¿No? Entonces, Claro, el, eso es una vanidad que me ha dado la vida y la agradezco, pero también la manejo de una manera. Me gusta mucho que eso más bien pueda yo es transmitírselo en energía a las nuevas generaciones, porque a claro, veces me siento triste de que han pasado tantos años y cada vez escalo más paredes y más montañas, pero las nuevas generaciones no. de acuerdo. Y siento que me ha faltado algo o siento que ha faltado algo del por qué, porque pues yo no dejo de abrir rutas, yo no dejo de dar capacitaciones, no solo las cobro, también las doy gratis. Sí. Yo no dejo de ir a grupos de montañismo de niños, de jóvenes, a compartir mi historia, pero eso sí, si me llaman a una conferencia motival, motivacional en una empresa o algo, pues yo ya voy, tomo también digamos, mi puesto Claro. y trato de hacer mis analogías de la manera más honesta, sincera y sin mentiras de lo que fue mi ascenso a las montañas con respecto a las analogías que se pueda sacar con una empresa. Pero ni soy coach, ni tengo la clave del éxito. No, soy Fernando González Rubio como escalador, el que cuenta una historia que lógicamente tiene analogías con la vida empresarial, pero no soy el gurú. Claro Soy un que sí. deportista y como eso me vendo. Y si alguien me llama y me dice, Fernando, quiero que me les dé una conferencia para que vendan más, yo por dentro digo, este man quiere que yo me identifique con la esclavitud cuando yo simplemente he sido libre. Y Claro. no. Pero si puedo aclarar y entiende que voy como deportista a contar mi experiencia de vida y que hay unas analogías que se pueden hacer, está bien. Pero si me van a ir allá a que monte una mentira y un discurso de cómo fue y que saque un muñequito y que diga y llore, "Ah, es que Lenin se murió". No, no, eso yo no lo voy a hacer porque es que eso me parece ridículo y me parece falto de ética y nada. Yo me baso de que el alpinismo, como me lo enseñó Cristóbal Fonrosky, es el arte de escalar montañas. Y en el arte tenemos que ser éticos, honestos y simplemente ser lo que hemos hecho. No tenemos que adornar nada ni nada de nada. ¿Sí me explico? Lo que hemos hecho tiene su mérito. Y si alguien no lo ve así, pues no importa. Pero ante todo, sentirse bien con la honestidad de uno mismo. Bueno, listo. Un mensaje muy, muy claro y en voz alta. Muy bien, Fernando. Ahora entremos a nuestra sección Gol de Oro, Tarjeta Roja, Gurú. Comencemos por ahí. Comencemos por ahí. Pues hombre, yo le voy a dar el gol de oro y voy a hacer un cruce de deporte de gol de oro a Fernando. Y le voy a dar el gol de oro a Fernando por una razón muy simple y es, yo le he seguido el camino a Fernando desde hace ya años y siempre me impresionó porque lo vi como esas figuras colombianas que salían y hacían patria. Yo lo denomino, y me gustó cuando él dijo que él se sentía como un embajador, porque así lo he visto yo. Entonces, mi gol de oro es porque lo veo como el embajador de las alturas. Y eso es un embajador en alto nivel. Entonces, Fernando, ese es el gol de oro, es para la carrera que has hecho, no para una escalada, tu carrera, tu Ujú. trayectoria, que creo que es un embajador de las alturas. Y la tarjeta roja, pues hombre, hoy se la quiero dar indudablemente a los dos equipos de fútbol de Bogotá, que hacía rato no veíamos que ninguna estuviera ni clasificando ni acercándose, entonces está grave Bogotá en fútbol para Millonarios y Santa Fe, los dos, tarjeta roja. Ok, muy bien. Iluminado. Bueno, el gol de oro, hoy Emiliana Arango, la tenista que nos acompañó Mm, hace algunos programas, es la número uno de Colombia y adicionalmente es la número uno de Latinoamérica en tenis. Entonces, gol de oro para esa qué bueno. tenista que ha escalado el Everest del tenis. Pues todavía no ha llegado a la cumbre, pero ahí va dándole pasos certeros para tratar de hacerlo. Y la tarjeta roja para la gente, para los que no logran pensar en condiciones de poco oxígeno. De Eso pues acuerdo. acarrea muchos problemas y los montañistas aprenden a hacerlo, a pensar bien en condiciones de bajo oxígeno.
Entonces, tarjeta roja para los que no lo logramos a veces. En la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Sí, sí, sí. Fernando, ¿te animas tú? Un gol de oro, una tarjeta roja. Bueno, digamos que ser árbitro y juez es difícil, ¿sí o no? Ante muchas cosas, ¿no? Porque uno siempre tiene que mirarse hacia adentro antes de dar ciertas opiniones. Pero yo también, digamos, pensaría que daría un gol de oro grande que es, digamos, a todos los colombianos que no han perdido la voluntad y la pasión por seguir demostrando que como colombianos podemos ser los mejores deportistas y que siguen haciendo historia. ¿Por qué hablo de los clavadistas, tenistas, futbolistas, patinadores, todos? Que hijo de madre, es muy difícil en Colombia, no tenemos escenarios, no, o sea, horrible, digamos, que uno vea que la gente no tiene dónde formarse. Entonces, por eso les doy el gol de oro a esas personas que no pierden la pasión por lo que les gusta y siguen intentándolo, ¿sí? Y la tarjeta roja, sí se la va a dar roja, bien roja y doble roja. Pucha, el sistema de salud colombiano, man. Aunque ahora está en una polémica gigante, pero ¿sabe por qué la doy? Porque es que estoy en un proceso. Imagínate que tuve un accidente hace 2 años por exceso de confianza, porque la cagué yo mismo, porque en fin. Y hermano, me han puesto una platina en una clavícula. Llevo 2 años tratando de quitarme la clavícula, hermano. O sea, ¿se la pusieron La, mal, Fernando? ¿Que le la quedó mal platina, puesta? no, ahí está. Ya, No, ahí está. ya. No, ya llevo más de 20.000 metros escalados, ¿me Ya, entiendes? sí. Claro. O sea, con mi clavícula, pero me quiero quitar ese hierro que me molesta. Y bueno, y como usted sabe, pues yo ya pasé los 50, no, yo estoy ya en los 57 años este 16 de octubre. Y pues claramente, pues uno tiene que ir cuidándose, ¿no? Hay que cuidarse si le duele la espalda, hay que cuidarse si le duele la rodilla, hermano, y por más de que he buscado en estos 2 años buscar una cita que me manden un especialista, porque pues yo no soy millonario, yo no soy rico, ni tengo prepagadas, ni tengo pues, hermano, qué tristeza. Yo tengo pavor de enfermarme y no sé qué puede sentir una persona que se sienta enferma y que no tenga la posibilidad de que lo ayuden y que esté hablando todo un día con un conmutador que le está diciendo miles de cosas y no le dan una cita ni un Y una medicamento, solución. ni una solución. Qué dolor, marica, como colombiano, que haya Sí. gente sufriendo por eso. Yo estoy sano, me siento bien, entreno y le doy y no me quiero enfermar porque no quiero entrar en eso, pero llevo 2 años, hermano, 2 años tratando de quitarme la platina de la clavícula y no he podido. Increíble, increíble, Sí, Patético. tremendo. tremendo. Bueno, en mi caso entonces, el gol de oro, bueno, yo se lo quiero dar a Fernando pues por el ejemplo y porque realmente pues cumple sus sueños y con una gran pasión y con ética como montañista y ojalá las nuevas generaciones se animen a verlo y de pronto inspirarse para que vuelvan al Himalaya. Y el gol y la tarjeta roja, pues entiendo que en los últimos 12 años los glaciares en Colombia han bajado de 47 kilómetros cuadrados a 33 y eso me tiene realmente triste. Entonces, no sé, no estoy preparado todavía para ver que eso se disminuye y se disminuye y se disminuye. La roja para eso. No, Señores, yo quiero sí, decirte una cosa. sí, claro. Colombia va a morir rápidamente y es supremamente triste. Pero la gente y nosotros aquí decimos, ay, se nos están acabando aquí los glaciares. No está pasando en todo el mundo. ¿Eso es Los generalizado? ¿Eso es glaciares, planetario? claro, claro, los glaciares en Perú cada vez se caen más, cada vez hay mayores desprendimientos porque pues se están descongelando. Sí. Y lo mismo es en los Alpes. Y claro que como hay estaciones, medio se ve otra vez bien, pero no, hay una degradación. Y si tú miras fotos del Everest y de los Himalayas, Bien. Sí, claro, cuando están total. en Sí, el verano, también ves que son fotos que hay un retroceso. O sea, es en todo el que diga que el cambio climático y que las cosas se están dando es mentira,
pues está, yo no sé en qué planeta vive. Ahora, que sea un proceso de glaciación, que sea un proceso natural de la Tierra, bueno, Eso no lo chévere sabe. saberlo si es así o no, Sí, pero de que la nieve se está yendo en todo el mundo. sí, De sí, acuerdo, muy bien. Bueno, señores, a menos que les quede alguna última, no sé, gurú, iluminado, por Yo ahí. solo tengo una pregunta final para Fernando, que es pura anecdótica dentro de lo. Yo sé que él es un escalador integral completo, pero yo creo que ya me quedó claro en la historia. Pero si usted tiene que elegir su corazón, ¿roca o nieve? Roca entendí, ¿es correcto? Toca. Roca. Toca, mira, no hay nada que me apasione más que estar en una pared vertical, equipándola, mirando el paisaje, haciendo fuerza, porque es mucho más atlético, aunque en las montañas también es atlético y se usan los pioletis, los crampones y todo esto. A mí la verticalidad, los techos, sentirme que estoy allá como volando como un pájaro y pues con las cuerdas y todo, la verdad me apasiona muchísimo. La roca me gusta mucho. También he hecho mucha montaña, pero ahorita realmente lo que más me apasiona es la roca y sí, me siento feliz escalando en roca. De hecho, a 5 minutos de aquí donde estoy sentado, tengo la pared para escalar. Por eso me vine a vivir aquí. Claro. Claro. O sea, tiene la Pues, felicidad cerca, ¿no? exactamente, Muy exactamente. bueno, muy bueno, excelente. Bueno, muy Bueno, bien. muy bien, señores. Entonces fue un gusto, Fernando. Mil gracias, muy gentil por toda esta información que nos brindaste y por haber compartido tus experiencias. Así que esta es tu casa cuando quieras volver por aquí, puertas abiertas. Pues agradecido primero en que me hayan buscado, en que hayan querido conocer mi historia. La verdad, buena onda, me sentí muy cómodo. Lo que quieran, con mucho gusto. Ah, me gustaría, no sé si puedo hacer la anotación. Tengo un Sí. Instagram, Fernando González Claro, Rubio, claro. y en ese Instagram estoy pasando todas las historias de las grandes paredes. Ya monté todo lo que hice en Chile el año pasado, pues en enero del año pasado. Ahorita voy a montar lo que hice en Brasil, que son expediciones que he podido escalar muchos metros. No tengo nada que demostrarle a nadie, simplemente lo que estoy haciendo es, como te digo, tratar de motivar a la gente, escalar mucho en roca. Entonces ya viene lo que voy a montar de Brasil y espero este final de año, comienzos de ir a la selva amazónica, abrir una ruta. Ahora, Qué bueno. estoy en el dilema si Venezuela, con sus altos costos, o Colombia, que también tiene altos costos, pero es Colombia. Entonces estoy en eso, pero pronto por ahí por el Instagram estaremos contándole a la gente. Pues que te sigan en el Instagram, Sí. Fernando González Rubio, ¿no es cierto? Y te vamos a pedir un favor. Cuando estés en una posición voladora y tengas tu teléfono, yo no sé si eso es viable, mándanos un saludito al Recreo Deportivo desde un sitio inspirador planetario. Y aquí lo pasamos. Bueno, Perfecto, no se preocupe que en esas yo lo hago, yo lo hago. Listo. buenísimo. Excelente. Muy Buenísimo. bien, Fernando. Y Muchas gracias. Sí. cuando salga el programa, yo quiero compartirlo también. Claro, y Por supuesto. lo vas a tener en primicia a ti, obviamente. Bueno, te lo mandaremos primero a ti. Muy bien. Bien. Muchas Entonces, gracias. muchísimas Gracias gracias, a Fernando, ustedes. y que tengas una feliz Sí, Muchas noche. gracias y mucha muchísimas suerte con gracias. esa platina. Chao. Gracias. Gracias, Sí. gracias. Ojalá, ojalá.